Listo. El Apocalipsis se dirige a 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Basta con tomar al azar uno solo de los mensajes para comprender el sentido. En el primero se dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice que el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia en el sufrimiento, que no quieres ayudar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Y tienes perseverancia y has basado tu trabajo en mi nombre sin desfallecer. Pero yo exijo de ti que alcances tu más sublime amor. Considera, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y realiza los actos más sublimes. Si no, iré donde tú y cambiaré de lugar tu candelabro, si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:10, del 1 al 17, al 1 al 7. Este es el mensaje dirigido al ángel de la primera iglesia. El ángel a quien debemos interpretar como el espíritu de la iglesia. Se encuentra sobre el camino indicado por el cristianismo. Es capaz de distinguir de entre los que confiesan el cristianismo los falsos de los verdaderos. Desea ser cristiano y ha basado su trabajo en el nombre de Cristo, pero se exige de él que no se deje poner obstáculos en su camino hacia el amor más sublime por errores de ningún tipo. Se le hace ver el riesgo de que a causa de tales errores pueda seguir una dirección equivocada. El camino para alcanzar lo divino ha sido marcado por Cristo Jesús. Para seguir adelante conforme al impulso primero es necesario la perseverancia. También es posible que demasiado pronto uno crea haber comprendido el sentido correcto. Esto sucede al principio, uno se deja conducir por Cristo durante un trecho del camino y luego abandona esta guía por haberse hecho falsas ilusiones acerca de ella. En ese caso, vuelve a recaer en el nivel inferior del humano, desviándose del amor sublime. El conocimiento ligado a los sentidos y al intelecto, cuando se eleva a una esfera superior, puede, espiritualizándose y divinizándose, convertirse en verdadera sabiduría. Si no logra esta superación, permanecerá en el mundo de lo perecedero. Cristo Jesús ha señalado el sendero que conduce a lo eterno. El conocimiento tiene que seguir con inalcanzable perseverancia, ese camino que le lleva a una divinización. Ha de seguir con amor aquellas huellas que lo transformarán en sabiduría. Los nicolaitas fueron una secta que se tomó el cristianismo con demasiada ligereza. Solamente veían una cosa, que Cristo es el Verbo divino, la eterna sabiduría que se hizo hombre. De ahí dedujeron que la sabiduría humana es el Verbo divino, con lo cual bastaría con acumular conocimientos humanos para lograr realizar lo divino en el mundo. Pero el sentido de la sabiduría cristiana no puede ser interpretado de esta forma. El saber que al principio es solo sabiduría humana es tan perecedero como cualquier otra cosa, mientras no sea transmutado en sabiduría divina. Tú no eres así, dice el Espíritu al ángel de Éfeso. No solo te has limitado a la sabiduría humana, has perseguido en constancia el sendero del cristianismo, pero no debes pensar que para alcanzar la meta no sea necesario el amor más sublime. Para ello es preciso un amor tal que supere con creces a todo amor a cualquier otra cosa. Solamente un amor de esta naturaleza ha de ser considerado el amor más sublime. El camino hacia la divinidad es infinito y es necesario comprender que alcanzar el primer peldaño solo puede significar la preparación para ascender a peldaños cada vez más altos. Así, el primero de los mensajes nos muestra cómo deben interpretarse estos, es decir, que de modo análogo puede ser hallado el significado de los demás. Muy bien, hasta ahí tienen algún comentario, pregunta, ¿está claro? ¿Quieren que repita? Ustedes me dicen.
En algo, esto de los Nicolaitas es la primera vez que lo oigo, ¿no? Sí, sí, así es. No, en ningún otro lado lo había llegado a escuchar, no lo recuerdo. Sí, esto es, esto es un fragmento tomado del Apocalipsis. Para ese entonces los Nicolaitas tampoco lo sabía, porque Steiner dice que eran una secta cristiana, una de las primeras sectas cristianas, pero tenían en sus dogmas una política errada sobre la sabiduría, ¿no? De la sabiduría humana. Entonces eso es lo que hace caer en cuenta Steiner. Interesante. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta o seguimos en la lectura. Aquí va a explicar cuáles serían las 7 iglesias a las que se refiere San Juan. Esta primera, pues no sé, me sonó a mí como, pues como que es algo ya muy espiritual, pero todavía como muy cerca a lo terrenal, ¿no? Como que en cualquier momento uno puede como desviarse del camino, entendí. Así es, Kate, así es. Steiner no sigue hablando de esto, pero en el último párrafito dice, en la última oración, ¿no? Así, el primero de los mensajes nos muestra cómo deben interpretarse estos, o sea, las otras 6 iglesias, ¿no? Es decir, que de modo análogo se puede ser hallado el significado de los demás. O sea, Steiner da a entender que con esa explicación que dio el primero, ya nosotros deberíamos saber qué significan los otros 6. Lo cual es muy difícil, ¿no? O sea, toca meditarlo y ver qué significa esos 7 mensajes para cada iglesia. O no sé si alguno lo tenga ya claro. No, pues ahí tocaría como estar, como tener claro el Apocalipsis para ver qué dicen las demás, porque a mí pues con lo de la primera, lo que estaba diciendo, se me hace que es como un peldaño y no sé si las demás sean como cada vez más espirituales o no sé cómo decirlo. Entonces no sé si de pronto es como el trabajo interno que tiene que hacer el hombre para ir superándose hasta espiritualizarse o algo así. Pero pues como te digo, tendría que tener como más claro lo del apocalipsis. Sí, en realidad tienes toda la razón, Kate. Suponiendo que nosotros fuéramos cristianos no de los católicos, sino de los otros, y nos supiéramos de memoria, pues no estoy criticando, sino que digamos que tuviéramos esa ventaja, que supiéramos el texto, lo que dice el texto sagrado, en este caso el Apocalipsis. Creo que aún así no es suficiente, Kate. O sea, aquí la dificultad es saber interpretar estos símbolos espirituales del Apocalipsis. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, diré lo que yo creo, Kate. Creo que las 7 iglesias significan una preparación del cristianismo, ¿no? Pero Steiner también lo ha dicho en otras partes, ¿no? Lo bueno de los mensajes espirituales, por ser imágenes del mundo espiritual, se pueden interpretar de muchas maneras espirituales y son correctas. Yo lo veo así, Kate, o sea, creo que este es mi punto de vista. O sea, puede que haya más, ¿sí? No creo que sea la única interpretación, pueden haber más, pero creo que aquí está hablando de que la Iglesia Católica o el proceso del cristiano, no católico, sino el cristiano, o de la Iglesia de Cristo, es un poquito, digamos, difícil, ¿no? Si bien empezó con amor a Cristo, uno no se puede desviar. ¿Qué quiere decir esto? Uno lo puede tomar desde el punto de vista como la iglesia grande, todo el conjunto, o como uno como ser cristiano creyente en Cristo, ¿no? Que no es suficiente profesar con los labios decir que uno cree en Cristo, que uno es cristiano, que voy a misa si soy católico y que creo en la cristiana. No es suficiente. Ser cristiano es más difícil. Hay una conducta que le exige a uno para ser verdadero cristiano. Y, por ejemplo,
una de esas conductas que casi nadie puede lograr fácilmente es liberarse de los prejuicios. Cristo dice que no hay que hacer prejuicios. Solamente tiene potestad, Dios ha dado potestad, Dios Padre, para para ser juzgador de nuestras conductas Cristo. El único que tiene potestad para juzgar es Cristo. O sea que nosotros no tenemos esa potestad. Pero sin embargo nosotros en cada nanosegundo estamos juzgando las cosas. Eso es una conducta que está escrita en las Sagradas Escrituras y casi no la hacemos, porque es muy difícil. Hay otras que están escritas que se podrían hacer, que ya no tienen que ver tanto con el pensamiento, sino con la acción, que tampoco se hacen. Y una de esas es que dice Cristo, literalmente lo más o menos dice así, que uno puede ser un buen cristiano, pero si quiere ser un perfecto cristiano, tiene que vender todo lo que uno tiene y dárselo a los pobres. Eso es ser un perfecto cristiano. O sea que es difícil ser cristiano. Nos va a tocar muchas vidas para lograr hacerlo. Entonces, ser cristiano no es simplemente decir que creo en Cristo y ya. Eso no es suficiente. Es el primer paso, el primer peldaño. La iglesia, voy a hablar de la iglesia católica. La iglesia católica está en ese peldaño, está en esa época, en que sí cree en Cristo, cree en la Virgen María, tiene la Eucaristía y otros sacramentos, pero aún así uno ve que el clero, los representantes de la iglesia católica, les falta. Eso no es una crítica porque igual le puede caer a uno como persona individual, ¿no? Pero entonces uno se da cuenta que todavía falta. No es suficiente, falta. Entonces, en esta determinada época del año, digamos, desde que murió Cristo hasta ahorita nosotros, más o menos 2000 años, la Iglesia Católica o el cristianismo, o uno como cristiano, todavía está en una época que todavía le falta. Son 7 peldaños más. Estamos en una época de la historia de la humanidad en que se divide en 7, ¿no? Recordemos las 7 razas raíces, 7 periodos culturales. O lo más probable, creo yo, que estas 7 iglesias signifiquen un periodo del tiempo humano, ¿no? Esa es mi interpretación, Kate. Puedo estar totalmente errado. O no estar errado, pueden haber más. Y así yo espero que ustedes también traten de interpretar qué significa estos mensajes del Apocalipsis a manera espiritual, que casi seguro que estaría bien. Incluso puede ser diferente a mi versión. Y estaría bien, porque eso es lo bueno de la riqueza de las imágenes espirituales. Bueno, Kate, espero no haberte enredado y a los demás, pero esa es como la idea. No, Santi, gracias. Está chévere. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Y es que el Apocalipsis es un libro, primero, bueno, como casi toda la Biblia, pero es un libro especialmente como, a mí me encanta, o sea, me parece que es muy, tiene mucha calidad literaria, pero también es muy metafórico, o sea, hay demasiadas cosas ahí encriptadas, ¿no? Sí. Entonces, pues, creo que no es una tarea fácil darle significado a esas cosas, ¿no? Así es, Vladimir. De hecho, vivimos en una época que el raciocinio o el sistema educativo, el sistema laboral y el sistema de ver el mundo se ha materializado mucho. Entonces, en el ejercicio de interpretar las imágenes espirituales, nos falta mucho, estamos en pañales, por eso se nos hace difícil. La ventaja de esto, dice Stein, bueno, no dice Stein, sino que Stein nos lo hace saber, es que en nuestra siguiente encarnación esto va a ser un poquito más fácil para toda la humanidad, pero lo será mucho más fácil a los que ya empezaron desde ya a estudiar la antroposofía. O sea que eso es como un mensaje esperanzador y alicante para seguir en esto. Bueno, muy bien. Bueno, Dime, dime, y dime. lo otro es que siempre tenemos que tener presente que lo importante es la búsqueda, ¿no? Sí. O sea, en la realidad, lo que más aprovecha en el proceso de conocimiento es el proceso, no el resultado, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que le aporta más a uno cuando aprende algo? Pues todo lo que ocurre a nivel del cerebro, los cambios, en fin. Sí, el resultado es, pues, ahí está. Pero en eso, todas esas dificultades y esos retos, pues, son parte del proceso, ¿no? O sea, como dice Santiago, estamos acostumbrados muy a la racionalidad inclusive a querer darle significado a todo, ¿no? Cuando hay cosas que son, pues, prácticamente casi que ni en el lenguaje humano, pues, no son explicables. Entonces, pues, eso es parte del proceso. Así es, Vladimir. Así es. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar. Al volverse San Juan, vio 7 candeleros de oro y en medio de los candeleros la imagen del Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al pecho por un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos brillaban como llamas. Apocalipsis 1, 12 al 14. Se nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. 1:20. Con esto se ha expresado que los candeleros son 7 caminos diferentes para alcanzar lo divino. Todos ellos son más o menos imperfectos, y el Hijo del Hombre tenía en su mano derecha 7 estrellas. 1:16. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. 1:20. Los espíritus guías, daimones, conocidos en la sabiduría de los misterios, reaparecen aquí como los ángeles que guían las iglesias. Esas iglesias son pues imaginadas como cuerpos destinados a entidades espirituales, y los ángeles son las almas de esos cuerpos, del mismo modo que las almas humanas son las fuerzas guiadoras de los cuerpos humanos. Las iglesias son los caminos que en toda su imperfección conducen a lo divino, y las almas de estas 7 iglesias habrían de ser los guías de estos caminos, para lo cual ellas deben a su vez prepararse para recibir orientación de aquel ser que tiene en su diestra las 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro resplandecía como el sol cuando brilla con toda fuerza. 1:16. Esta espada la hallamos también en la sabiduría de los misterios. El aspirante a la iniciación se asustaba ante una espada desenvainada. Ella simboliza la situación de quien desea llegar a la experiencia de lo divino, para que el rostro de la sabiduría le brille como el mismo sol. San Juan también pasa por esta situación. Ha de ser una prueba de su firmeza. Comillas. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Él poniendo su mano a la derecha sobre mí, dijo, no temas. Cierra comillas. El aspirante a la iniciación debe pasar por experiencias que normalmente el hombre solo vive cuando se halla en el umbral de la muerte. Quien le guía debe conducirle más allá de las regiones en las que el nacimiento y la muerte tienen un sentido. El iniciado entra en una nueva vida. Fui muerto, comillas, fui muerto y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del reino de los muertos. Cierra comillas. Así preparado, San Juan es conducido a los secretos de la existencia. Después tuve la siguiente visión. Una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes resonaba como una trompeta. Y me decía, sube aquí y te mostraré lo que ha de suceder después. 4:1. Los mensajes a los 7 espíritus de las iglesias anuncian a San Juan lo que tiene que ocurrir en el mundo físico de lo sensible para allanar el camino del cristianismo. Lo siguiente es lo que contempla en espíritu, que le lleva hacia el origen espiritual de las cosas, que está oculto tras la evolución física, pero que desembocará en una futura era espiritualizada que la evolución física trae consigo. El iniciado experimenta en el presente como vivencia espiritual lo que sucederá en el futuro. Comillas, al instante fui llevado al mundo espiritual. Vi que había un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la sardónica. Un arcoíris rodeaba el trono de aspecto semejante a la esmeralda. Así se describe la fuente primordial del mundo sensible en imágenes que puedan ser captadas por el vidente. Vi 24 tronos alrededor del trono
y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas. Unos seres muy avanzados en la senda de la sabiduría rodean de esta forma el origen de la existencia para contemplar su ser infinito y dar testimonio de él. Comillas. Y en medio y rodeando al trono, 4 seres vivos llenos de ojos por delante y por detrás. El primero era semejante a un león, el segundo semejante a un novillo, y el tercero tenía el aspecto de hombre, y el cuarto era semejante al águila en vuelo. Los 4 seres vivos tenían cada uno de ellos 6 alas, llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y no se daban reposo diciendo día y noche, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Cierra comillas. No es difícil ver que los 4 seres vivos simbolizan la vida suprasensible que subyace en las formas perceptibles de la vida física. Más tarde elevan sus voces cuando resuenan las trompetas, es decir, cuando la vida imprimida en formas sensibles se ha transmutado en vida espiritual. En la mano derecha del que está sentado en el trono se encuentra el libro en el que está trazado el camino que lleva hacia la más elevada sabiduría. Solamente un ser digno de abrir el libro es digno de abrir el libro. Comillas. He aquí que triunfó el león de la tribu de Judá, la raíz de David, al abrir el libro y sus 7 sellos. Cierra comillas. 7 sellos tiene el libro. Séptuple es la sabiduría humana. El que sea calificada como séptuple está relacionado de nuevo con el carácter sagrado del número 7. La sabiduría mística de Filón llama sellos a los pensamientos eternos del universo que se expresan en las cosas. La sabiduría humana busca estos pensamientos, origen de la creación, pero solo el libro sellado con los 7 sellos contiene la verdad divina. Antes hay que descifrar los pensamientos fundamentales de la creación, abrir los sellos, y entonces será revelado lo que está escrito en el libro. Jesús, el león, sabe abrir los sellos. Él ha dado a los pensamientos del Creador una dirección que conduce a través de ellos a la sabiduría. El Cordero que ha sido degollado y que Dios ha redimido con su sangre, aquel Jesús que ha traído al Cristo en él, que por tanto en el sentido más elevado ha atravesado el misterio de la vida y de la muerte, abre el libro. Y los seres vivos, al abrirse cada uno de los sellos, explican lo que saben. Al ser abierto el primer sello, Juan ve un caballo blanco sobre el que está sentado un jinete con un arco, la primera potencia universal. Materialización del pensamiento creador se manifiesta. El cristianismo, su nuevo jinete, la encamina por la dirección adecuada. La lucha es apaciguada por la nueva fe. Al abrirse el segundo sello aparece un caballo rojo montado por otro jinete. Este quita de la tierra la paz, segunda potencia universal, a fin de que la humanidad no olvide, por indolencia, de preocuparse por las cosas divinas. Con la apertura del tercer sello se muestra el poder universal de la justicia que es guiada por el cristianismo. El cuarto sello, el poder religioso que gracias al cristianismo ha recibido una nueva dignidad. Se esclarece así el significado de los 4 seres vivos. Son las 4 potencias universales a las que el cristianismo debe imprimir una nueva dirección. La guerra al león, el trabajo en paz el toro, la justicia el ser de rostro humano y el impulso religioso el águila. El significado del tercer ser se aclara cuando al abrirse el tercer sello se dice: una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario, teniendo el jinete al mismo tiempo una balanza en la mano. Al abrirse el cuarto sello se hace visible otro jinete cuyo nombre era muerte, al que seguía el infierno. Este jinete es la justicia religiosa. Bueno, sigue todavía esto, pero entonces paremos allí. No sé si tengan algún comentario, inquietud. Es mucha información, mucho mensaje espiritual, mucho símbolo espiritual. Entonces no sé, ustedes me dirán si repito o Yo creo continúo. que sí, Santi, amerita. Vale, vale, muy bien. Entonces Sí, porque primero está muy interesante, pero como tiene tantas figuras, yo creo que aparte de eso nos toca volver a leerlo después, ¿no? Pero creo que volverlo a leer acá sería como bueno, ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Los demás piensan igual? Sí, Santi, me uno. Apoyo Sí, la emoción. yo Vale, también vale, creo vale. que sí. Yo también.
Sí, 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 fueron 2 párrafos largos llenos de información. Entonces voy a repetirlos. Aquí es. Al volverse, San Juan vio 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros la imagen del Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al pecho por un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos brillaban como llamas. Se nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Con esto se ha expresado que los candeleros son 7 caminos diferentes para alcanzar lo divino. Todos ellos son más o menos imperfectos. Y el Hijo del Hombre tenía en su mano derecha 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los espíritus guías, daimones, conocidos en la sabiduría de los misterios, reaparecen aquí como en los ángeles que guían las iglesias. Estas iglesias son pues imaginadas como cuerpos destinados a entidades espirituales. Y los ángeles son las almas de esos cuerpos, del mismo modo que las almas humanas son las fuerzas guiadoras de los cuerpos humanos. Las iglesias son los caminos que en toda su imperfección conducen a lo divino, y las almas de estas iglesias habían de ser los guías en estos caminos, para lo cual ellas deben a su vez prepararse para recibir orientación de aquel ser que tiene en su diestra las 7 estrellas. Abre comillas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro resplandecía como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cierra comillas. Esta espada la hallamos también en la sabiduría de los misterios. El aspirante a la iniciación se asustaba ante una espada desenvainada. Ella simboliza la situación de quien desea llegar a la experiencia de lo divino para que el rostro de la sabiduría le brille como el mismo sol. San Juan también pasa por esta situación. Ha de ser una prueba de su firmeza. Comillas. Cuando le vi caí a sus pies como muerto. Él poniendo su mano derecha sobre mí dijo, no temas. Cierra comillas. El aspirante a la iniciación debe pasar por experiencias que, normalmente, el hombre solo vive cuando se halla en el umbral de la muerte. Quien le guía debe conducirle más allá de las regiones en las que el nacimiento y la muerte tienen un sentido. El iniciado entra en una nueva vida, comillas. Fui muerto y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del reino de los muertos, cierra comillas. Así preparado, San Juan es conducido a los secretos de la existencia. Después tuve la siguiente visión. Una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes resonaba como una trompeta y me decía, comillas, sube aquí y te mostraré lo que ha de suceder después. Cierra comillas. Los mensajes a los 7 espíritus de las iglesias anuncian a San Juan lo que tiene que ocurrir en el mundo físico de lo sensible para allanar el camino al cristianismo. Lo siguiente es lo que contempla en espíritu, que le lleva hacia el origen espiritual de las cosas, que está oculto tras la evolución física, pero que desembocará en una futura era espiritualizada que la evolución física trae consigo. El iniciado experimenta en el presente, como vivencia espiritual, lo que sucederá en el futuro. Al instante fui elevado al mundo espiritual. Vi que había un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la sardónica. Un arco iris rodeaba el trono de aspecto semejante a la esmeralda. Cierra comillas. Así se describe la fuente primordial del mundo sensible, en imágenes que puedan ser captadas por el vidente. Comillas. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Cierra comillas. Unos seres muy avanzados en la senda de la sabiduría rodean de esta forma el origen de la existencia para contemplar su ser infinito y dar testimonio de él. Comillas.
y en medio y rodeando al trono 4 seres vivos, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primero era semejante a un león, el segundo semejante a un novillo, el tercero tenía el aspecto de un hombre, y el cuarto era semejante al águila en vuelo. Y los 4 seres vivos tenían cada uno de ellos 6 alas, llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y no se daban reposo diciendo día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Cierra comillas. No es difícil ver que los 4 seres vivos simbolizan la vida suprasensible que subyace en las formas perceptibles de la vida física. Más tarde elevan sus voces cuando resuenan las trompetas, es decir, cuando la vida, imprimida en formas sensibles, se ha transmutado en vida espiritual. Bueno, ese es el primer párrafo. No sé si de ahí tengan alguna pregunta, comentario. Bueno, igual sigue siendo muy simbólico, ¿no? A mí me quedó sonando, Santi, ¿qué significa que hayan 7 caminos para llegar a lo espiritual? O sea, ¿son 7 formas diferentes? O no, pues porque nosotros conocemos el cristianismo, ¿no? Pero no sé, no sé a qué se refiere con que son siete maneras diferentes. Pues, pues así lo entendí, 7 caminos. Sí, Kate, son 7 formas diferentes. 7 caminos, por supuesto. Y ahí también dice, ¿no? Que no son perfectos, tienen sus imperfecciones, pero son los caminos que hay, ¿no? Que se han trazado. Em, bueno, hay que meditar qué significa eso. Yo ya les dije cuál era mi versión, pero es una posibilidad que puede ser verdad, pueden haber más, o puede estar errada, ¿no? Por eso los invitaba a que ustedes también reflexionen, mediten sobre esas imágenes espirituales del Apocalipsis, a ver qué podría ser, ¿no? La verdad no me acuerdo si Steiner más adelante los explica con más detalle. Entonces no puedo por lo pronto asegurar que es de acuerdo a lo que Steiner dice, ¿no? Sí, sí, es que es como complicado, no sé. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces sé que esto es difícil para nuestro raciocinio. Son puras imágenes espirituales. Entonces, por lo pronto, yo creo que este párrafo lo podemos dejar allí, sabiendo que queda pendiente más cosas, ¿no? Pero voy a continuar entonces. En la mano derecha del que está sentado en el trono se encuentra el libro en el que está trazado el camino que lleva hacia la más elevada sabiduría. Solamente un ser es digno de abrir el libro. Comillas. He aquí que triunfó el león de la tribu de Judá, la raíz de David, al abrir el libro y sus 7 sellos. Cierra comillas. 7 sellos tienen el libro, séptuple la sabiduría humana. El que sea calificada como séptuple está relacionado de nuevo con el carácter sagrado del número 7. La sabiduría mística de Filón llama sellos a los pensamientos eternos del universo que se expresan en las cosas. La sabiduría humana busca estos pensamientos, origen de la creación, pero solo el libro sellado con los 7 sellos contiene la verdad divina. Antes hay que descifrar los pensamientos fundamentales de la creación, abrir los sellos y entonces será revelado lo que está escrito en el libro. Jesús el León sabe abrir los sellos. Él ha dado a los pensamientos del Creador una dirección que conduce a través de ellos a la sabiduría. El Cordero que ha sido degollado y que Dios ha redimido con su sangre, aquel Jesús que ha traído al Cristo en él, que por tanto, en el sentido más elevado, ha atravesado el misterio de la vida y de la muerte, abre el libro.
Y los seres vivos, al abrirse cada uno de los sellos, explican lo que saben. Al ser abierto el primer sello, Juan ve un caballo blanco sobre el que está sentado un jinete con un arco. La primera potencia universal, materialización del pensamiento creador, se manifiesta. El cristianismo, su nuevo jinete, la encamina por la dirección adecuada. La lucha es apaciguada por la nueva fe. Al abrirse el segundo sello aparece un caballo rojo montado por otro jinete. Este quita de la tierra la paz, segunda potencia universal, a fin de que la humanidad no olvide por indolencia de preocuparse por las cosas divinas. Con la apertura del tercer sello se muestra el poder universal de la justicia, que es guiada por el cristianismo. El cuarto sello es el poder religioso que gracias al cristianismo ha recibido una nueva dignidad. Se esclarece así el significado de los cuatro seres vivos. Son las cuatro potencias universales a las que el cristianismo debe imprimir una nueva dirección. La guerra, el león; el trabajo en paz, el toro; la justicia, el ser del rostro humano; y el impulso religioso, el águila. El significado del tercer ser se aclara cuando al abrirse el tercer sello se dice: una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario. Teniendo el jinete al mismo tiempo una balanza en la mano. Y al abrirse el cuarto sello se hace visible otro jinete cuyo nombre era muerte, al que seguía el infierno. Este jinete es la justicia religiosa. Muy bien, hasta ahí habíamos leído. No sé si alguien tenga algún comentario de este párrafo, pregunta, o continuamos, o releemos, ustedes dirán. Yo creo que podemos continuar. Creo que estos textos toca volver, así como se dice, uno le toca volver nuevamente sobre esto para mirar, y de pronto, como dice Santi, si hay algo que resulte, pues lo socializamos aquí en el grupo. Sí, así es, bueno, de acuerdo con esa idea. Bueno, entonces voy a continuar. Cuando se abre el quinto sello aparecen las almas de los que ya han obrado conforme al sentido del cristianismo. Se manifiesta aquí el pensamiento creador mismo, personificado en el cristianismo, aunque limitado todavía a la primera comunidad cristiana, que es tan transitoria como otras formas de la creación. Al romperse el sexto sello se hace evidente que el mundo espiritual del cristianismo es un mundo eterno. El pueblo aparece pletórico de este mundo espiritual del que ha surgido el propio cristianismo. Está sentado por su propia creación. Abre comillas. Y oí el número de los marcados con el sello, que eran 144.000, de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Cierra comillas. Son aquellos que, habiéndose preparado para el eterno, aún antes de que hubiera un cristianismo, quedaron transfigurados por el impulso crístico. Se abre a continuación el séptimo sello y se revela cuál será la forma que el verdadero cristianismo habrá de adoptar con respecto al mundo. Aparecen los 7 ángeles que están en presencia de Dios, cierra comillas. Estos 7 ángeles son los espíritus de los antiguos misterios, reconduciendo ahora el cristianismo. Son por lo tanto los espíritus que conducen de una manera verdaderamente cristiana a la contemplación de Dios. Lo que se realiza ahora es por consiguiente el proceso mismo del encaminarse hacia Dios, proceso en el que participa Juan, iniciándose. Y los anuncios de esta iniciación van acompañados de las tradicionales señales necesarias en todo proceso iniciático. El primer ángel toca la trompeta, y se produjo entonces granizo y fuego mezclado con sangre, y fue arrojado sobre la tierra. Y se abrazó la tercera parte de esta, y la tercera parte de los árboles quedó también abrasada, y toda hierba verde se abrazó igualmente. Cierra comillas. Y cosas semejantes ocurren cuando los demás ángeles tocan sus trompetas. Aquí se ve también que no se trata solamente de una iniciación en el sentido antiguo, sino de otra nueva, que debía ocupar el lugar de la antigua. El cristianismo no debía estar reservado, como los antiguos misterios, a unos pocos elegidos. Debía pertenecer a toda la humanidad. El cristianismo debía ser una religión popular,
La verdad debía estar al alcance de todos aquellos que tienen oídos para oír. Los mistos antiguos eran escogidos de entre un gran número de personas. Las trompetas del cristianismo resuenan para todo aquel que desea oírlas. Depende de cada cual acercarse o no. Pero por eso mismo los horrores que acompañan a esta iniciación de la humanidad entera aparecen enormemente acrecentados. Lo que acontecerá sobre la tierra y sus habitantes en un futuro lejano le he revelado a San Juan durante su iniciación. En esto subyace el pensamiento de que los iniciados son capaces de prever en los mundos superiores lo que solo más adelante sucederá en el mundo inferior. Los 7 mensajes representan el significado del cristianismo con respecto al presente. Los 7 sellos, lo que en la actualidad, gracias al cristianismo, se va preparando para el porvenir. El futuro está velado y sellado para el no iniciado. Es revelado para la iniciación. Es revelado en la iniciación. Cuando haya terminado el periodo terrenal al cual se dirigen los 7 mensajes, comenzará una nueva era, una era espiritual, más espiritual. Entonces la vida no transcurrirá ya tal como aparece en las formas sensibles, sino que incluso exteriormente será reflejo de sus formas suprasensibles. Estas se encuentran representadas por los 4 animales y las demás imágenes de los sellos. Es en un futuro todavía más lejano cuando aparecerá aquella configuración del mundo que el iniciado intuye por mediación de las trompetas. Así el iniciado proféticamente experimenta lo que ha de acontecer. Y el iniciado cristiano descubre cómo el impulso crístico interviene y actúa sobre la vida terrenal. Y después de haber sido demostrado cómo todo lo que está demasiado ligado a las cosas perecederas para llegar al verdadero cristianismo ha encontrado la muerte, aparece el ángel poderoso con el librito abierto dándosela a San Juan, comillas, y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel, cierra comillas. San Juan no solo debe leerlo, sino integrarlo por completo, debiéndose compenetrar con su contenido. ¿De qué sirve cualquier conocimiento si el hombre no llega a impregnarse entera y vitalmente de él? La sabiduría debe hacerse vida. El hombre no solo debe conocer lo divino, él mismo ha de divinizarse. Una sabiduría así, como consta en el libro, es indudable que causará dolor a la naturaleza perecedera del hombre. Comillas, te amargará las entrañas, cierra comillas. Si bien proporcionará una mayor felicidad a la naturaleza eterna, comillas, pero en tu boca será dulce como la miel, cierra comillas. Es únicamente a través de una iniciación de esta índole como el cristianismo puede hacerse realidad en la tierra. Matará todo cuanto pertenece a la naturaleza inferior, comillas, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde igualmente su Cristo fue crucificado, cierra comillas. Con ello se hace referencia a los que confiesan a Cristo. Serán maltratados por los poderes temporales, pero lo que se maltratará serán solo las partes perecederas de la naturaleza humana, sobre la cual aquellos, en su verdadera esencia, habrán alcanzado entonces la victoria. De esta forma su destino será un reflejo del destino ejemplar de Jesús. Comillas, espiritualmente, Sodoma y Egipto, cierra comillas, son el símbolo de una vida que se aferra a las cosas exteriores y que no se transforma bajo el impulso crístico. Cristo se encuentra crucificado por doquiera en la naturaleza inferior. Allí donde esta naturaleza inferior, donde esta naturaleza inferior se impone, todo queda muerto. Los cadáveres de los hombres cubren las plazas de las ciudades. Pero aquellos que triunfan sobre la naturaleza inferior y despiertan al Cristo crucificado, esos oyen la trompeta del séptimo ángel. Ya llegó el reino de nuestro Señor y de su Cristo sobre el mundo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y quedó abierto el templo de Dios que está en el cielo y se mostró el arca de su alianza en su templo. Cierra comillas. Con la visión de estos acontecimientos se renueva la vieja lucha entre la naturaleza inferior y la superior. Ya todo aquello, por lo que antaño el aspirante a la iniciación tenía que pasar, debe repetirse ahora por quien siga la senda del cristianismo. Así como en otro tiempo Osiris era amenazado por el malvado Tifón, así también ahora el gran dragón, la serpiente antigua, debe ser vencida. La mujer,
el alma humana da a luz al conocimiento inferior que se convierte en una fuerza adversa si no es transmutada en sabiduría. El ser humano tiene que atravesar por ese camino inferior. En el Apocalipsis aparece como la antigua serpiente. De siempre en toda la sabiduría mística la serpiente ha sido el símbolo del conocimiento. El hombre puede ser seducido por esta serpiente, por el conocimiento, si en él no nace el Hijo de Dios, que aplasta la cabeza de la serpiente. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cierra comillas. Por estas palabras se puede ver qué es lo que el cristianismo pretendía hacer, una nueva forma de iniciación. Lo que se había logrado en los misterios debía alcanzarse bajo una nueva forma, porque también en ellos la serpiente había de ser vencida. Pero a partir de entonces el proceso tenía que ser distinto. Los numerosos misterios tenían que dejar su sitio al misterio único, fundamental, arquetípico, al gran misterio crístico. Jesús, en quien el Logo se hizo carne, debía ser el iniciador de toda la humanidad. Y esta humanidad había de convertirse en su propia comunidad de mistos. Lo que debía tener lugar no era una separación de elegidos, sino una unificación de todos. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí porque ya se nos está acabando el tiempo y es muy largo el texto. Deben haber muchas preguntas o dudas. Por supuesto, está lleno de imágenes esto espirituales. Así que, no sé, ¿quieren comentar algo, preguntar algo? Está muy interesante, muy, muy, muy interesante, de verdad. Muy, 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 muy llamativo, muy... Esta última parte me pareció inclusive como menos metafórica que la anterior, ¿no? Sí, que básicamente muestra como con palabras más asequibles el camino, ¿no? Que tiene que seguirse y, y bueno, como siempre está poniendo a Cristo en el centro, ¿no? Sí, así es, Vladimir. Totalmente de acuerdo. Es un poco más, o sea, Steiner habló más aquí sobre las cosas del Apocalipsis. Eh, Se entiende un poquito más también, por supuesto. No sé si alguien tenga algún otro comentario, inquietud, o damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Creo que aquí podemos dejar, Santi, estuvo muy, muy chévere. Muy, Ok, muy bueno. de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Muchas Santi. gracias, Bueno, Santi. feliz Feliz noche. noche. Chao. Nos Buenas vemos noches. Gracias. Chao, martes. Buenas chao. noches. Chao, chao. Que estén bien.